Ens reunim als cims de la muntanya del Toro, al santuari de la Mare de Déu, per celebrar-la un any més com a patrona nostra. Als peus de la nostra moreneta ens disposam a celebrar aquesta vetla, pregària, presidits pel senyor nunci del Sant Pare, Monsenyor Bernardito Auza, en visita apostòlica a la nostra diòcesi, i pel nostre bisbe, Monsenyor Francesc Conesa. Content de formar part del poble cristià, ens disposam a pregar i a lloar a Déu per tot el que va fer amb Maria. Que sigui un temps d'esperit. Demanam silenciar els mòbils i evitar moure'ns innecessàriament. Creem entre tots un clima adient que ens ajudi a endinsar-nos en el misteri de la Verge, mare model per tots els cristians. Gràcies per la vostra presència, per venir, gest eloqüent d'estima a la nostra patrona, començant posant-nos drets amb el primer cant que tenen a la fulletó que els hi han donat. Para comenzar esta celebración quiero dar unas palabras de bienvenida al señor Nuncio. Es la primera celebración que tiene con nosotros aquí a Menorca. Estamos en un sitio privilegiado, estamos en la Casa de la Madre, en este santuario que está levantado sobre esta cima desde finales del siglo XIV. Aquí se venera a Nuestra Señora, la Virgen del Toro. La presencia del señor Nuncio nos trae la solicitud del Papa por todas las iglesias y nos pone en especial comunión con el Santo Padre. Por eso, para nosotros es una alegría contar este año con su presencia entre nosotros. Estamos muy agradecidos a su presencia y le damos la bienvenida a esta vigilia de plegaria ante la Virgen del Toro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jove del poble Maria, d'un poble de vinya i blat, si t'és morena la cara, és del sol que t'ha cremat. Déu per vora teu passava, vora el camí et va trobar. Jove del poble Maria, mare de l'amor més clar. Era el temps de primavera, era un temps per estimar. Et va dur de vora l'aigua, els quatre rius et banyar. Et va cobrir allí en seda, d'or i plata et va mudar. Jove del poble Maria, mare de l'amor més clar, et dona flor de farina i oli dels oliverars, fruit de la terra promesa, mel i mató vas tastar. Com un segell va posar-te al seu cor i en el seu braç. Jove del poble
Iniciamos vigilia con esta primera lectura en este año de San José de la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco. Escuchamos con atención. Condiciones previas. Confío en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que, aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar, iluminando su juicio. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job, que, ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Como Dios dijo a nuestro santo: José, hijo de David, no temas, parece repetirnos también a nosotros: no tengáis miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio, sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza, a lo que no hemos elegido, pero está allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más. La realidad es, en su misterio irreductible y complejidad,
es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo afirme: sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y San Agustín añade: aún lo que llamamos mal. En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste. Entonces, dejemos lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, y nos ordena amar al extranjero. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del Hijo pródigo y el Padre misericordioso. En este momento guardamos un silencio meditativo, llevando al corazón las palabras que acabamos de escuchar.
Puestos en pie, rezamos juntos esta oración en común a ti, bienaventurado San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio por aquella caridad con la que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, ya que cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Sentados, nos unimos a este canto, himno a San José. Y a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa. Tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. En este momento, con esta lectura, entramos en la segunda parte, año de la familia Amoris Laetitia. Escuchamos con atención estas palabras de la exhortación apostólica del Papa Francisco. Los niños apenas nacidos comienzan a recibir como don, junto a la comida y los cuidados,
la confirmación de las cualidades espirituales del amor. Los actos de amor pasan a través del don del nombre personal, el lenguaje compartido, las intenciones de las miradas, las iluminaciones de las sonrisas. Aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres humanos apunta a nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversidad del otro, lo reconoce y lo respeta como interlocutor. Y esto es amor, que trae una chispa del amor de Dios. Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. Como dijeron los obispos de Australia, ambos contribuyen, cada uno de una manera distinta, a la crianza de un niño. Respetar la dignidad de un niño significa afirmar su necesidad y derecho natural a una madre y a un padre. No se trata solo del amor del padre y de la madre por separado, sino también del amor entre ellos, percibido como fuente de la propia existencia, como nido que acoge y como fundamento de la familia. De otro modo, el hijo parece reducirse a una posesión caprichosa. Ambos, varón y mujer, padre y madre, son cooperadores del amor de Dios creador y, en cierta manera, sus intérpretes. Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del Señor. Además, ellos juntos enseñan el valor de la reciprocidad, del encuentro entre diferentes, donde cada uno aporta su propia identidad y sabe también recibir del otro. Si por alguna razón inevitable falta uno de los dos, es importante buscar de algún modo de compensarlo para favorecer la adecuada maduración del hijo. En silencio meditativo llevamos las palabras del Papa Francisco a nuestro corazón.
Puestos en pie, rezamos en común a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también un lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. Sentados, nos unimos al canto a María. María, mírame. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, Madre, somos tus hijos, nos acogemos en tu protección, que por tus ojos misericordiosos nuestras familias vivan el amor. María, Madre de los que sufren, dale un sentido a todo dolor, que por tus ojos misericordiosos hasta en la pena vea tu amor. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame,
muy cerca de Él, que allí me quiero quedar. Puestos en pie, recibimos la lectura del Evangelio. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la muntanya, en un poble de Judea. Va entrar a casa de Zacaries i saludar Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant va saltar dins les seves entranyes. I Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant. Llavors cridà amb totes les forces: «Ets beneïda entre totes les dones, i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui són jo perquè la mare del meu Senyor em vengui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de joia dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà». Maria digué: «La meva ànima magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu que ens salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara, totes les generacions se'n diran benaventurada, perquè el Totpoderós sobre mi meravelles. El seu nom és sant, i l'amor que té als qui creuen en ell s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents, dispersa els somos de cor altiu, derroca els poderosos del sol i exalta els humils. Omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel el seu servent, com havia promès als nostres pares. S'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. Maria es va quedar uns 3 mesos amb ella i després se'n tornà a casa seva. Paraula del Senyor. Gloria a vos, oh Cristo. Como María, lo meditamos en el corazón.
Puestos en pie, rezamos la oración en común. Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre de la vida, al contemplarte en el misterio de la visitación, queremos imitarte y como tú peregrinar hacia el que sufre, apoyados siempre en el báculo de la gracia de Dios y con su fuerza ser apoyo para el hermano necesitado. Queremos, como tú, ser portadores de Jesús, buen samaritano, Señor de la vida, para ser instrumentos de su gracia que santifica, consuela y siembra en los corazones la alegría. Que podamos ser humildes y delicados en el servicio a los hermanos, no solo dispuestos a hablar, sino más a escuchar y servir. Madre y patrona de Menorca, en tus manos ponemos nuestros deseos y acciones, que siempre las realicemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos unimos al canto Reina de la Paz. Reina de la paz, Reina de la paz, tengo el corazón herido, te lo traigo a ti, te lo entrego a ti, que has sufrido por tu Hijo. Madre virginal, te imploro, haz que vuelva a ti mis ojos. Reina de la paz, te pido, da esperanza a mi dolor. Madre del amor, Madre del amor, la mentira me destruye. Quiero estar aquí, vela junto a mí, necesito tu consuelo. Solo junto a ti respiro, ya se vuelve azul el cielo. Madre del amor, te pido, da esperanza a mi dolor. Reina de la luz, Reina de la luz, fuente viva de esperanza, dulce claridad, Madre de piedad, nuestro pueblo en ti confía. Blanca antorcha que nos guía e ilumina nuestras vidas. Reina de la luz, te canto
de quien confía en ti. Puestos en pie. Déu Pare, Todopoderós, ha volgut que totes les generacions diguessin benaurada la Mare del seu Fill Maria. Lem-lo amb tota la força de l'ànima i demanem-li que la plena de gràcia pregui per nosaltres. Al celebrar la festa de la nostra patrona, la Mare de Déu del Toro, demanam en primer lloc per l'Església, que com Maria i els apòstols resta sempre oberta a la fusió de l'Esperit Sant, que el Paràclit ompli el Sant Pare, el Papa Francesc, el senyor Nunci en la seva missió apostòlica a Espanya, el nostre bisbe Francesc i a tot el poble de Déu que peregrina a Menorca perquè caminem plegats i units en el testimoni de l'Evangeli. Preguem. Que la plena de gràcia pregui per nosaltres. No oblidem els qui tenen responsabilitats a la nostra illa, en l'àmbit polític, econòmic i cultural, que promoguin una sana convivència on es respecti la dignitat de la persona humana. Preguem. Que la plena de gràcia pregui per nosaltres. Com Maria, sempre atenta a les necessitats dels altres, com a Canà, i atenent a Isabel, demanem perquè els creients cristians vivim diligents i amatents a servir els més febles. Preguem. Que la plena de gràcia pregui per nosaltres. Que com Maria, qui respongué a la crida del Senyor, no ens cansem de fomentar les vocacions a la vida consagrada i ministerial. Que els joves i no tan joves sàpiguen escoltar la veu de Jesús, que els convida a seguir-lo, i així a l'Església Universal i la nostra diòcesi no hi manqui la resposta generosa per lliurar la vida consagrant-la a Déu pels germans. Preguem. Que la plena de gràcia pregui per nosaltres. Maria, salut dels malalts, perquè intercedeixi pels qui pateixen el Covid o les seves conseqüències i prest es restableixi la normalitat. Preguem. Que la plena de gràcia pregui per nosaltres. Encomanem a la intercessió de la Mare de Déu els difunts que gaudeixen de la benaurança del cel. Preguem. Que la plena de gracia pregui por nosotros. En este momento el señor Nuncio rezará la oración del Papa Francisco ante el coronavirus, ante la pandemia. Nos unimos a su oración. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas
y estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Cantamos juntos la oración de Jesús. Para nostra. Pare nostre que estàu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vengui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. A la nostra cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem. No permeteu que nosaltres caiguem en tentació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. No permeteu que nosaltres caiguem en tentació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que desde dalt del Toro concedió en todos al pueblo de Menorca la auxilia y la protección de la gloriosa siempre Virgen María, danos per sius mereci intercesión, que arreglan cada vegada més el nostre amor en vos y els germans, puguem ser plenament transformats en Jesucristo, el que amb vos viu i regna pels segles dels segles. Amén. Amén. En este momento el señor Nuncio nos imparte la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo e Espíritu Santo desciende sobre vosotros. Amén. Nos giramos hacia la Virgen, miramos todos a la Virgen con este último canto, Madre de los Peregrinos. Ave María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. María de la esperanza, de la humildad y el amor, atiende nuestras palabras, escucha nuestra oración. Hay muchos
están perdidos, buscando la luz del sol. Ave María, traes al mundo el amor. Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Hay pueblos que están en guerra y almas que no tienen luz. Madre, tu pueblo implora que nazca otra vez Jesús. Qué lindo es sentir tan cerca todo tu amor maternal. Por las madres del mundo, hoy te queremos rezar. Ave María, traes al mundo el amor. Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Pues moltes gràcies a tots els que haveu participat en aquest acte. Moltes gràcies especialment al senyor Nunci, que ens ha presidit, també al cor i a tots els que haveu preparat aquesta celebració. Bona nit i demà és el dia de la festa. Ens trobarem a les 7 del vespre aquí per a celebrar a la Mare de Déu del Toro, la nostra patrona. Bona nit.